Y ya comenzamos nuestra primera entrevista que tiene que ver Claro con que eso, sí. por supuesto. Está con nosotros el periodista, colega, amigo Ricardo Ragendorfer. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Bien dicho Ragendorfer o Ragendorfer? Como quieras. Como quieras. Bueno, entonces está bien dicho. Como Sí, te salga. Empezamos bien. Ricardo ha conocido al Indio Solari cuando los Redonditos de Ricota eran una incipiente banda, ¿no? Allá en la época de la revista Cerdos y Peces, fundada por En la Enrique Sims. revista de las Cerdos y Peces. Y la cadena de eventos fue así. Un amigo mío, Santiago Ferrón, que era también amigo del Indio, que el Indio lo inmortaliza por su apodo, el Negro Cañón, lo nombra en un tema que se llama La Masacre del Puticlub. Vuelan los dientes del Negro Cañón, etcétera, etcétera. ¿Cobró el Negro Cañón? ¿Sí volaron los dientes? Puede ser. Lo que pasa que, digamos, eran tan metafóricas las imágenes que tal vez en el aspecto teórico le volaron los dientes. Pero Santiago Ferrón un día lo lleva a su amigo, el Indio Solari, a la capital, ambos eran de La Plata, y se lo presenta a Enrique Sims en el bar El Británico. Y ahí, digamos, empezó una etapa para ambos bastante singular, porque Enrique en esa época ya dirigía las Cerdos y Peces, revista que el Indio leía, y Enrique, y quienes estábamos en las Cerdos y Peces, yo trabajaba, o mejor dicho, escribía en El Porteño y en las Cerdos y Peces, solíamos escuchar por radio o por discos la música de Los Redondos, ¿no? Que era una banda no muy importante a nivel masivo, puesto que tocaba en locales chicos, en lugares tipo el Teatro Margarita Sirgu, etcétera, 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 ante 300, 350 personas, una cosa así. Y en esa época, digamos, nos frecuentamos con bastante asiduidad. ¿Que había algo que te permitiera pensar en aquel momento que Los Redondos alguna vez iban a ser un fenómeno así masivo? ¿O era como la banda de culto? Mira, era una banda de culto, y esos recitales ante 300 personas eran también eventos de culto. Pero si algo se convierte en un asunto de culto es porque tiene de algún modo un horizonte o un destino indescifrable. Indescifrable porque tanto la música como las letras de Los Redondos tenían algo muy particular, algo muy distinto a lo que era el rock en ese momento, y era algo que a mí particularmente me conmovía mucho, o sea, el asunto era el siguiente: esta gente, estos muchachos están diciendo algo, ¿no? Pero había que descifrar qué diablos estaban diciendo. Había que descifrar no porque fuese confuso, sino porque era tan abarcativo que, digamos, había que pescar eso. Ahora, curiosamente, esto que vos decís que es real, ¿no? Esa complejidad de la poética de la obra del Indio y de Los Redondos en principio y luego del Indio en su otra etapa, así de compleja llegó a millones y le conmovió la vida a millones. En esa complejidad estaba precisamente su secreto, en esa complejidad estaba precisamente su virtud, porque el Indio no contaba historias. El Indio, tal vez influenciado por los poetas beatniks de la década del 60, escribía imágenes que después cada uno de sus oyentes acomodaba en su cabeza, ¿no? En ese sentido, él hizo de alguna manera, él creó esa cosa mágica que tiene el arte, o que tienen algunos artistas, algunos pocos artistas, que es la sensación de que cada uno
de ese millón de personas que ayer fue a despedirlo, que anteayer fue a despedirlo, que cada uno de esa multitud, que integró esa multitud, que el viernes pasado, que a partir del viernes pasado tomó por asalto no las calles de la capital, no las calles del conurbano, sino las calles del país y hasta sus arrabales más recónditos, sentía que había tenido un diálogo en particular con el Indio Solari, como si lo que cantara se lo cantara específicamente a él. Sí, muchos de los testimonios que se vieron en las coberturas de los medios hablaban de eso, ¿no? Me habló... el indio me hablaba al oído. Exactamente, el indio le hablaba al oído a todos los que lo me ayudó escuchaban. Cuando estaba mal por determinado motivo, ¿no? Esa y esa dimensión también personal, pero a la vez colectiva de sus letras y de su poesía, que se transforma en bandera, se transforma en consigna, se transforma en tatuajes en cuerpos de un montón de personas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en ese sentido hay un proceso, yo diría, que tiene que ver con la evolución misma del Indio Solari como actor político, vamos a llamarlo así, en el sentido de que, mira, nosotros en el porteño, en el año 88, le hacemos una entrevista. Junto con Rolando Graña y Jorge Warley, que era otro integrante de la redacción de El Porteño. Una entrevista que la hicimos en la casa de la Negra Poli, que vivía con Sky, y esa entrevista, o mejor dicho, esa conversación duró horas. Más que entrevista, fue una conversación en la cual el indio se presentaba como un rocker. Dice, yo soy un rocker. Y un rocker es un tipo que se mece por la vida, por un lado, y por otra parte observa el mundo desde un punto de vista muy particular y desde un punto de vista muy crítico, ¿no? El indio en ese momento era eso, y con el correr del tiempo va asumiendo posiciones políticas que que de todas maneras lo acercan al peronismo y luego al kirchnerismo, ¿no? Sí. Hay una entrevista de aquella época, pero no en El Porteño, sino en Cerdos y Peces, donde él dice algo que fue el título de la nota, pero además traído al presente aparece como premonitorio, ¿no? Donde dice el tiempo del futuro será el de los psicópatas, ¿no? Exactamente, es un reportaje que le hace Enrique Sims, que lleva por título Los psicópatas. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo la página de la revista, ¿no? Los psicópatas serán los hombres del siglo XXI. Sí, y me voy a permitir, yo escribí una nota cuando murió el indio hace unos días, y me permití publicar una frase de esa nota, justo cuando habla precisamente de eso. La Cerdos y Peces se encuentra está toda digitalizada además, y se pueden ver los PDF. Sí, exactamente. Y el tipo dice, de prosperar en el tiempo este orden sistémico en el que vivimos, esto lo dice en 1989, la personalidad más apta para la supervivencia será la del psicópata, y quizás ellos sean la desgraciada vanguardia de un nuevo sistema nervioso, aquel que va a poder aportar las rígidas tensiones del orden. Digamos, la pregunta que uno se hace es, ¿acaso en esos lejanos días el tipo pudo vislumbrar que irían a emerger en el siglo XXI personajes como Javier Milei o como Donald Trump? Parece que los hubiera visto venir, sí, ¿no? Sí, y eso... Y sobre lo tecnológico también hay en esa entrevista unas reflexiones. Y no es que el tipo fuese un visionario claro. o un profeta o un predicador en el desierto. El tipo era un rocker, el tipo era un
tipo que observaba cómo era el mundo y que tenía cosas que decir. Así es. Pero bastante extraordinario también, ¿no? No, Porque es maravilloso, es maravilloso. Porque creo que una de las cosas que más generan en este duelo colectivo es esa sensación de orfandad que muchos y muchas manifestaron que se manifiesta en la gente que los sigue, como los que no eran tan ricoteros quizás, en perder a una personalidad como la del Indio, en donde siempre con una lucidez, con una forma con una lectura del mundo muy necesaria, ¿no? Exacto, y fíjate vos que, digamos, en esa época, esa era una época, fines de los 80, que en cierto modo era maravilloso, porque eran los primeros años posteriores a la dictadura, donde por un lado uno sentía que todo era posible, pero ya en el 89 emergía la amenaza del menemismo y también emergía la amenaza del derrumbe del campo socialista, con, digamos, con valga la redundancia, el derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Y en ese sentido, nadie en ese momento pensaba que en medio de esa puja iría a empezar a articularse la semilla de lo que ahora vivimos. Y vos leés ahora esta cosa que dijo el Indio Solari en 1989 y te quedás con la boca abierta. ¿Cómo viste o cómo viviste estas movilizaciones, esta despedida multitudinaria, masiva del Indio en los distintos lugares en los que ocurrió, pero en todos los casos resaltando lo que es la masividad y esta transversalidad que incluso saltea generaciones, ¿no? Sí, saltea generaciones, uno de los detalles que más me llamó la atención, porque no solo lo vi por televisión, sino que además recorrí determinados lugares, Plaza de Mayo, algunos barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que nunca en la historia argentina reciente hubo una despedida del campo popular tan sentida y tan masiva como esta. Incluso de algún modo superó a la del Diego, ¿no? Bueno, la de Evita no la viví porque no había nacido, pero sí, cuando era adolescente, la de Perón. Y la de Perón fue bastante ordenada, en una fila de 10 personas o 15 por tramo, que se extendía hasta, qué sé yo, desde Palermo hasta el Congreso, ¿no? Pero una cosa bastante tranquila, bastante institucional. En ese sentido, como no podía ser de otra manera, la despedida del Indio entrañaba también una especie de lucha, una especie de combate contra el poder que tenía que ver con la elección del sitio en el cual iría a ser velado, ¿no? Y desde luego muchos lamentaron que no fuera velado en el Congreso Nacional. Algo que se intentó incluso desde la familia, ¿no? Por lo que se intentó, la familia no lo intentó, lo propuso Cristina, lo propuso eso Cristina, y la familia dijo, bueno, yo pienso que no era el lugar adecuado, no porque el Congreso Nacional no fuera ni vuelva a ser además la casa de los representantes del pueblo, sino porque en este momento no es exactamente eso. Para colmo, había gente que decía, que proponía incluso la Casa Rosada, lo cual hubiera sido asesinarlo al Indio Solari. El Indio Solari, de saber que iría a ser velado en la... Claro. No, pero eso fue, no hubo ninguna iniciativa en concreto. Fue mencionado, pero no hubo ninguna iniciativa en concreto. Creo que sí lo del Congreso, que el propio
periodista, amigo de la familia Marcelo Figueras, reconoce ese contacto con Sí, que dijo, nos boludearon unas horas hasta que nada, después no nos atendimos más. Así que hubo algo ahí, pero no de la Casa Rosada. El clima acá en Ciudad de Buenos Aires también venía bastante. ¿Cómo? El clima acá en Ciudad de Buenos Aires venía complicado, ya habían reprimido. Habían detenido, hay muchos detenidos. Sí, no, la provincia de Buenos Aires fue para mí el sitio ideal. Para cuidar también. Para cuidar, y fíjate vos que el operativo de seguridad en la provincia de Buenos Aires no fue efectuada por la policía, sino por los bomberos. Esa fue una idea genial, una idea muy acertada de las autoridades bonaerenses. Sí. Convengamos que también esta marcha, o esta manifestación, vuelve a mostrar que cuando no hay provocación por parte de la fuerza de seguridad, no hay problema. Pasa lo mismo en la marcha del 24 de marzo de cada año, que son totalmente masivas y no hay ningún incidente. Exactamente. Y sí, el viernes en Plaza de Mayo, en lo del Indio, se empezaron a requisar mochilas, a ir contra los vendedores ambulantes y armaron un pequeño más bien, además, escenario de represión. Digamos. Yo casi llego tarde acá porque el Congreso, yo tenía que atravesar el Congreso, había 50 jubilados y más o menos 500 policías armados hasta los dientes, cortando con vallas todas las calles, como si se avecinara la batalla de Stalingrado. Sí, eso es el escenario de cada miércoles. Aparte, van en contra del propio supuesto protocolo de matrimonio porque cortan es un delirio. Todos los alrededores del Congreso para una marcha de 50 jubilados, como si vos, o a veces un poco más, pero siempre entrarían solo en una esquina y no molestarían a nadie. Ricardo, para volver a lo del Indio, ¿cómo crees que seguirá presente? Digo, el Indio deja una obra muy importante y toda esta gente que lo seguía, que lo seguíamos o que escuchábamos su música. Y hay quienes siguen con esa música. ¿Cómo ves? Hay quienes siguen con esa música. Yo estaba diciendo, después me fui por las ramas, que una de las cosas que más me impresionó fue esa transversabilidad que abarcaba personas muy mayores, ¿no? Ese diálogo que hubo entre el Indio y esas multitudes, desde luego no se cortó, desde luego va a proseguir y va a ser descubierta por futuras generaciones de la misma manera que en su momento Gardel se reprodujo en orejas que no habían nacido cuando él murió. Sí, claro. Toma agua tranquilo, si querés. Estamos charlando con Ricardo Rajendorfer, periodista. Conoció al Indio en sus orígenes, ahí está tomando agua para despejar la garganta. Decías entonces, ¿cómo quedará el Indio, no? Sí, es imposible saberlo, es imposible saberlo. De lo que estamos seguros es que ya es. Es que ya es, ¿no? Sí, que ya nunca dejó de ser, o sea que la muerte no termina con la presencia del Indio. Una cosita más que me interesaba volver sobre la cuestión de la masividad, de las marchas, del encuentro, porque en alguna de estas notas, de las notas que escribiste recientemente, ponías una frase que era: a los argentinos, nos movemos para encontrarnos los argentinos, como una clave también de la argentinidad en esta, tanto o en el dolor como puede ser este caso, o en las alegrías como por ejemplo fue lo del Mundial, o en la furia como fue lo del Ni Una Menos. Sí, te digo, yo me enteré de la muerte del Indio, me desperté el viernes, prendo la tele, veo un Zócalo, murió el Indio Solari, esas palabras, qué sé yo, fueron como un cross en la mandíbula para mí, ¿no? Porque si bien estaba enfermo, qué sé yo, uno no tenía la desaparición física del Indio Solari en la mira todavía, ¿no? Uno pensaba que jamás se iría a morir. Desde luego a nadie le pasa eso. Pero en ese momento solamente atiné a ir hacia la cocina a hacerme un café y en ese momento sentí
que estaba textualmente dando mis primeros pasos en un mundo sin el indio. Y pienso que toda la gente que se enteró a través de los medios de comunicación, desde luego, sobre el fallecimiento del indio, sintió exactamente eso, que estaba dando sus primeros pasos sin ese gran interlocutor, sin ese gran confidente, sin ese gran confesor, sin ese personaje que tanto había significado de una manera mágicamente personalizada en sus vidas. Y la pulsión de manifestarse, la pulsión de ganar la calle, era la pulsión de combatir a la soledad. Ricardo Regendorfer, periodista, agradecemos. Muchas gracias. Iba a hacer más preguntas, pero creo que este es el mejor cierre que no podemos tener de esta nota, así que te agradecemos tu testimonio, tu sentido, testimonio no solo por el conocimiento, sino también por la emoción que nos transmitiste a todos en este recuerdo. El indio sigue presente, sus canciones y su obra sigue presente, pero no deja de ser una tristeza su muerte y por eso estos sentimientos. Gracias, Ricardo. Separamos y seguimos en No Te Creas.